Vamos entonces ahora con el discurso que el presidente López Obrador intentó censurar con las campanadas de la catedral, el discurso que dio Lorenzo Córdoba y que bueno, pues está ocultando por el importante mensaje, el importante reclamo al mal funcionamiento del INE y del Tribunal Electoral de México, que parecen estar operando a favor de encubrir la corrupción de Claudia Sheinbaum. Lorenzo Córdoba comenzó diciendo: mexicanas y mexicanos nos reunimos en las plazas del país para defender a la democracia y a las libertades y a los derechos que hoy pretenden arrebatarnos. Comienzo por reconocer que el nuestro es un país que arrastra muchos problemas: la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia, la inseguridad son graves asuntos que hoy no solo no hemos resuelto, sino que siguen siendo pendientes, que agravian y que incluso se agravan. Ha pasado más de un siglo desde el término de la Revolución Mexicana y la inspiración de justicia social que encarnó sigue siendo una promesa incumplida. Más nos vale enfrentar y resolver esos problemas pronto porque nos ponen en riesgo nuestra democracia y la convivencia pacífica en el país. Sin embargo, en donde las luchas sociales sí han sido exitosas es en el terreno de la democracia. Hace apenas 4 décadas en México no teníamos elecciones libres, no habían instituciones que protegieran efectivamente nuestros derechos y no había espacios para que la diversidad política se expresara. Se hacía política con miedo. Eran tiempos de un pretendido pensamiento único, de ejercicio autoritario del poder y en donde, desde antes que se votara, ya se sabía quién iba a ganar las elecciones. Eran tiempos en los que estábamos gobernados, salvo raras excepciones, por un partido hegemónico y autoritario. Estos tiempos a los que se refiere Lorenzo Córdoba es antes de 1990, cuando se crea ya como un organismo autónomo el Instituto Federal Electoral, el IFE. Antes todas las elecciones eran organizadas por el mismo Poder Ejecutivo, por el mismo presidente, pues por el presidente de la República y el partido hegemónico de aquel entonces, porque era una comisión del mismo gobierno. Continúo leyendo. Hoy México, a pesar de los riesgos que nos amenazan, es un país en donde somos las ciudadanas y ciudadanos los que decidimos con nuestro voto libre, quienes nos gobiernan y representan, los que premiamos o castigamos en las urnas a los buenos o a los malos gobiernos. Hoy contamos con instituciones que nos protegen frente a los abusos del poder, incluso de las mayorías autoritarias, y ante las cuales podemos defender nuestros derechos. Hoy hemos construido una sociedad en donde todas y todos tenemos cabida, a pesar de nuestras diferencias legítimas y sin que se nos persiga por pensar diferente. Democracia no son solo elecciones libres, significa también que tengamos la posibilidad de acudir ante un juez cuando el gobierno nos persigue injustamente, o bien que un periodista pueda publicar una investigación sobre la corrupción, o que los ciudadanos podamos contar con información sobre cómo el gobierno gasta el dinero público o cuáles son las decisiones que están detrás de una obra de infraestructura o de la política de salud, y también que la Suprema Corte anule una ley que va en contra de la Constitución. Todo eso significa tener democracia. Está hablando sobre que el presidente López Obrador quiere destruir el control de constitucionalidad y también el derecho del juicio de amparo, que es oponernos a decretos o actos judiciales, actos jurídicos, leyes que violan nuestros derechos. El presidente quiere que ya no exista ni el amparo ni las acciones de inconstitucionalidad contra leyes que violan la Constitución. Continúo leyendo. Y somos nosotras y nosotros, las y los ciudadanos de este país, los que logramos esas conquistas en las últimas décadas y por eso es a nosotros a quienes nos corresponde defenderlas frente a los intentos por desmantelar lo que hemos construido. Por eso estamos aquí reunidos. La democracia no nos cayó de lo alto. No fue una concesión graciosa ni un regalo del poder. La democracia en México es el resultado de muchas luchas ciudadanas que costaron esfuerzo, dedicación y en algunas ocasiones hasta sangre. La democracia se consiguió gracias a la apuesta
que hicieron varias generaciones de mexicanas y mexicanos que, a pesar de sus diferentes posturas políticas e ideológicas, tuvieron un propósito común: que fuéramos nosotros, con nuestro voto libre, los que decidamos quiénes serán nuestros gobernantes, que nuestros derechos y libertades estén garantizados frente a los abusos del poder y que nadie sea perseguido, hostigado y señalado por pensar u opinar diferente. Bueno, de esto que dice Lorenzo Córdoba sobre que se ha derramado sangre, hay que recordar cómo el régimen de Plutarco Elías Calles asesinó a los partidarios del licenciado José Vasconcelos cuando le hicieron el fraude electoral para imponer a Pascual Ortiz Rubio. Mataron a los jóvenes vasconcelistas. Esto se conoció como la masacre de Topilejo. Obviamente la extrema izquierda en México, la extrema izquierda narcotraficante, no habla de estas masacres. Siempre se refieren a las protestas violentas de 1968, que en cierta forma también exigían pues la alternancia política, porque pues el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz pues era el que mantenía la hegemonía de poder, y fue él, obligado también por las circunstancias políticas, que termina imponiendo a un criminal muy parecido a López Obrador, que era Luis Echeverría. Entonces era su secretario, creo que de Gobernación. Es Luis Echeverría Álvarez el que abre realmente la política a López Obrador, pues a través de un corrupto que era Ignacio Valle, el que hizo ahora con López Obrador el fraude de Segalmex, le permite a López Obrador apropiarse del Instituto Indígena para utilizar a los pueblos indígenas como grupos de choque del PRI, cuando López Obrador era parte de la mafia del PRI. Continúo leyendo lo que dice Córdoba. Por eso, ante los riesgos que hoy enfrenta la democracia, frente a los intentos que se han hecho para vulnerar las condiciones que nos permiten tener elecciones libres y auténticas, para desmantelar las instituciones que nos protegen de los abusos y para imponer una sola visión del mundo y de la nación, eso que hoy nos manifestamos, es que hoy, dice, nos manifestamos en las calles de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque el presidente quiere destruir todos los organismos constitucionalmente autónomos, el INE, el Tribunal Electoral, quiere destruir la COFESE, la Comisión de Competencia Económica de nuestro país, quiere desaparecer el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, porque han exhibido su corrupción. Bueno, pues todo eso es por lo que fue esta mega manifestación ciudadana, la Marea Rosa, que contó con la participación de más de 700,000 manifestantes. Continúo leyendo. Quede claro, no estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o criticar ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición. Es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en este sentido hemos alcanzado. Son 3 los logros democráticos que están en riesgo y que vamos a defender. En primer lugar, las reglas y las condiciones que nos permiten votar en libertad en elecciones auténticas y equitativas. Equitativo, igualdad. Equitativo viene de la misma distancia. Nos costó mucho conseguir que el voto efectivamente cuente y se cuente bien, tener un sistema de partidos, sin duda imperfecto, pero que refleja la pluralidad de posturas e ideologías que existen en nuestra sociedad, así como tener elecciones equitativas y vigiladas por autoridades, organizaciones sociales y la ciudadanía. Bueno, aquí adjuntar el comentario que prácticamente toda la población mexicana es católica, o un amplio porcentaje de la población mexicana es católica, y no se encuentra en esa proporción debidamente representada, porque la masonería a la que representa López Obrador es una minoría y se encuentra sobrerepresentada en el partido narcotraficante Morena. Y en cierta forma, los conservadores, que es prácticamente toda la población de México, estamos representados ciertamente, más o menos, en políticos como Teresa Castel, como los políticos del Partido Acción Nacional, pero únicamente, porque si nos ponemos a desarrollar los conceptos ideológicos
progresistas del PRI o del PRD, nos comenzamos a dar cuenta que pues ellos son los que tienen una sobrerepresentación en el Congreso. Incluso también el INE milita ideologías progresistas. Entonces nos encontramos los conservadores muy mal representados, los católicos mexicanos, déjese de conservadores, nos encontramos muy mal representados ante los organismos de elección popular. Es un sistema entonces muy imperfecto. Es un sistema que nos ha dejado como en desventaja frente a una minoría rapaz. O sea, el gobierno de López Obrador sí que es una oligarquía. Son oligarcas, porque es un gobierno de muy pocos, los intereses privados de muy pocos. López Obrador representa como un enemigo público, es enemigo de la ciudadanía, es enemigo de la sociedad civil. Él es el enemigo de lo público, contrario a lo que dice su discurso. Continúo leyendo lo que dijo Lorenzo Córdoba. Nos costó mucho tener órganos electorales confiables que fueran autónomos del poder e independientes de los intereses de los partidos políticos. Hoy todo esto está bajo amenaza. Dejemos decirlo así. Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera, cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso, y hoy desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, se refiere a López Obrador, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. No se vale destruir las condiciones, las reglas, los procedimientos y a las autoridades, se refiere al INE y al Tribunal Electoral, que nos han permitido la renovación pacífica del poder y la posibilidad de tener un altísimo nivel de alternancias. O sea que hoy gobierna un partido, luego puede gobernar el otro partido totalmente contrario. En los gobiernos, no se vale exigir reglas de equidad y condiciones justas en la competencia política siendo oposición, es decir, hasta 2018 en que López Obrador era la oposición, y violarlas sistemáticamente siendo gobierno. Esa deslealtad hoy pone en peligro a nuestra democracia. Así, hace unos días se volvió a presentar una serie de iniciativas, reformas a la Constitución, quiere cambiar López Obrador totalmente la Constitución. Dice Lorenzo que, como en un momento se intentó con el plan A y con el plan B, busca destruir el INE como lo conocemos. Y a través de una elección directa de sus consejeros, es decir, manipulando el voto con programas sociales, controlarlo políticamente. No se quiere a un árbitro imparcial. Se quiere un árbitro que responda a los intereses de la mayoría del momento. Y eso no podemos ni vamos a permitirlo. Perder el INE es perder la principal garantía para tener elecciones libres y volver al control del gobierno sobre los comicios, sobre las elecciones. En segundo lugar, está en riesgo las instituciones de la democracia. Por 30 años hemos construido organismos que nos han permitido controlar y limitar el poder del gobierno para evitar que se abuse del mismo, instituciones que, además, sirven para proteger que nuestras libertades y derechos no sean atropellados, y hoy por el hecho de que le incomodan, desde el poder busca desaparecerlas, subordinarlas o capturarlas. A lo largo de los últimos años hemos visto un feroz ataque en contra de esas instituciones, del INE, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos constitucionales autónomos. El acoso ha sido permanente y se ha desarrollado en varios planos. Se les ha descalificado acusándolas de actuar en contra del gobierno del pueblo y de sus intereses. Se ha mentido sobre su costo, su actuación y resoluciones por el simple hecho de que no se han subordinado al presidente. Por eso, dice, porque ese no es su papel, a los intereses gubernamentales. Se ha hostigado y perseguido a sus integrantes. Se han paseado ataúdes con los nombres y las fotografías de quienes encabezan esas instituciones. Se han presentado denuncias penales en su contra. Se les han iniciado juicios políticos. Y hasta se les ha amenazado con ir a sus domicilios. Se han hecho recortes brutales a sus presupuestos con la intención de asfixiarlos financieramente e impedir que se cumplan de manera adecuada con sus funciones.
Se les ha amenazado mediante la presentación de iniciativas de reformas constitucionales y legales que buscan desmantelarlos o limitarlos en sus funciones, como ahora mismo está ocurriendo. Finalmente se ha intentado su captura. ¿Cómo? Pues imponiendo a Guadalupe Tadei como presidenta del INE cuando ella era militante de Morena, o poniendo frente a la Comisión de Denuncias por Delitos Electorales a un corrupto como Ortiz Pinchetti, que es esposo de la ministra corrupta Loretta Ortiz, al servicio de López Obrador en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ponerles dos ejemplos, pero también el Tribunal Electoral, varios ministros, o magistrados creo que se dice, destituyeron al ministro Mondragón, que había mantenido la equidad y la legalidad más o menos en el Tribunal Electoral. Y ahora ese mismo Tribunal Electoral se niega a investigar las extorsiones de Claudia Sheinbaum a los trabajadores de Notimex, que les pedía el 20% de las liquidaciones a los trabajadores de Notimex, denunció la misma morenista San Juana Martínez. Se negaron a investigar eso. Y también, pese a hacer 5 años de campaña ilegal con recursos públicos, pagando bardas, lonas, espectaculares, el INE y el Tribunal Electoral, que ahora están infiltrados por Morena, se niegan a sancionar a Claudia Sheinbaum por realizar ilegales actos anticipados de campaña. Entonces, es muy cierto lo que dice. Voy a leer esto del discurso de Lorenzo Córdoba. Dice: finalmente se ha intentado su captura, la captura del INE y el Tribunal Electoral, imponiendo como sus titulares no a personas capaces e independientes. Golpe para Guadalupe Tadei, no a personas capaces e independientes, sino a personeros de los intereses del oficialismo, a correas de transmisión de la voluntad gubernamental, a obedientes al presidente. Quede claro, no estamos defendiendo el inmovilismo, ni impidiendo el cambio. Hay muchas cosas que pueden y deben mejorarse, pero eso no implica que con este pretexto se quiera echar por la borda lo que hemos conquistado. Hay quien dice que las instituciones sí se tocan. Claro que sí, pero solo si es para mejorarlas. Si lo que se quiere es desmantelarlas, destazarlas o capturarlas, lo decimos fuerte y claro. Si es para eso, claro que no se tocan. Desde la sociedad no vamos a permitirlo porque sería robarnos nuestra esperanza de un futuro para pretender regresarnos a un pasado autoritario que con mucho esfuerzo dejamos atrás. Lo dejamos atrás en 1990, acuérdense. Antes de 1990, el régimen en turno organizaba las elecciones y decidía quién seguía después. ¿Por qué cambió en 1990? Bueno, pues porque con la entrada del Tratado de Libre Comercio América del Norte y y el adoptar política, ahora sí, la política electoral de los Estados Unidos, pues hubo la obligación de separar la organización de las elecciones en organismos autónomos. Hubo esa presión de que ya existiera la alternancia política. Todavía, después de Carlos Salinas de Gortari, ocurrió pues el asesinato de su delfín, de quien quería él imponer en la presidencia, que era Luis Donaldo Colosio. Salinas de Gortari quería imponer a Luis Donaldo Colosio. Muere, es asesinado, y entonces queda Ernesto Zedillo. Y ya para el año 2000 tenemos realmente una alternancia política, aunque con todas sus fallas, con todas las fallas que se le pueden acusar, y con el hecho de que PRI y PRD de López Obrador seguían reteniendo la mayoría en el Congreso y le ataban las manos al PAN para que no pudiera hacer ninguna reforma, pues ocurría que llegaba a la presidencia Vicente Fox Quesada como parte de la alternancia política. Después de tantos años, después de 80 y tantos años, de un solo partido, que eso es lo que quiere que regrese López Obrador, porque él se formó en esa escuela delictiva y ha reciclado a todos los políticos delincuentes de ese régimen de los 60s y de los 70s, a delincuentes como Napoleón Gómez Urrutia, el que se robó el dinero del Sindicato de los Mineros de México, a Manuel Barlet Díaz,
que es acusado de multihomicidio y narcotráfico y de un fraude electoral en 1988, de lo que ahora no quiere acordarse Sheinbaum y de lo que no quiere acordarse López Obrador, y es actual titular de Comisión Federal de Electricidad, nombrado así por López Obrador, que tenía debajo de la Secretaría de Gobernación, debajo de las oficinas de la PGR, cuartos de tortura que quedaron expuestos cuando se cayó el edificio en el terremoto de 1985. Esa es la clase de delincuentes que conforman Morena, el viejo régimen del PRI de los 60s y de los 70s. Dice que, bueno, entonces Lorenzo Córdoba que claro que no se va a apoyar destazar las instituciones, porque sería perder nuestra esperanza de un futuro, diferente al que dejamos atrás. Después dice: finalmente está en riesgo también nuestra Constitución. Esto porque Morena quiere mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados para destruir la Constitución. Es decir, la expresión del arreglo político que nos permite sentirnos sin excepciones parte de la nación mexicana. Desde hace algunos años se ha pretendido dividir a la sociedad entre quienes son parte del pueblo y quienes son sus enemigos. Como si el pueblo no fuéramos todas y todos nosotros, como si en México solo unos tuvieran cabida y los otros salieran sobrando. Esa polarización que divide al mundo entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, no solo es falsa y artificial, sino que es profundamente autoritaria. La sociedad mexicana no puede dividirse en blanco y negro, existen muchos matices y diferencias, múltiples formas de actuar y de ser, que solo una visión autoritaria puede negar. La nuestra es una sociedad plural y diversa. Esta misma plaza, el Zócalo, hoy refleja esa diversidad política e ideológica. Pero a pesar de esas diferencias que son legítimas y que debemos de proteger todas y todos, somos parte de la nación mexicana. Todos cabemos en esa idea común y que está protegida por la Constitución. México no solo es el país de unos cuantos, es el país de todas y todos, mayorías y minorías con los mismos derechos, con la misma dignidad humana, porque eso es lo que ha querido destruir el presidente, quiere quitarnos la dignidad humana. Quiere quitarle la dignidad humana a quienes no lo apoyan. Eso es precisamente la Constitución, el pacto político que nos hemos dado para garantizar que todos sin excepción tengamos cabida, con respeto para nuestros derechos, en primer lugar, el derecho a pensar diferente. En nuestro país, en nuestra nación, es precisamente gracias a esa Constitución que nadie puede decirle a los demás que aquí no caben. Por eso todos los grandes cambios políticos se han plasmado en la Constitución, porque son grandes acuerdos que se han elaborado cuidadosamente, que se han consensuado, que son el resultado de un compromiso y no de una imposición. La Constitución no es propiedad de nadie en particular o de una parte de nuestra sociedad, es algo que nos pertenece a todos. La Constitución es el reflejo de los intereses y de la voluntad del conjunto, no solo de una parte de la nación. Así que en la Constitución cabemos todas y todos, o se acabó la democracia. Por eso es tan grave que se pretenda apresurarnos un plan de reformas que no busca un gran consenso nacional, sino la imposición de una visión de parte, profundamente autoritaria, que busca sobre todas las cosas la concentración y la perpetuación del poder. Es gracias a la Constitución, entendida como nuestra casa común, como el techo debajo del cual cabemos todos con independencia de si simpatizamos con la mayoría o con las minorías del momento. Es porque México es de todas y todos, que sin excepciones tenemos el mismo derecho de vivir en libertad y con respeto. Hoy todo eso está en riesgo. Estamos frente a un proyecto de reinstauración autoritaria que quiere regresarnos a las épocas del partido hegemónico, que pretende revertir muchas de las conquistas democráticas que se han conseguido y que fueron precisamente las que les permitieron llegar al poder. López Obrador llegó con el INE, bajo la dirección de Lorenzo Córdoba. El padre de Lorenzo Córdoba es cofundador de Morena. Es un hecho. López Obrador es certificado como el candidato triunfador de las elecciones de 2018, a las cuales acusa de corruptas y de hacer fraudes electorales. Él llega a
a la presidencia por esas instituciones que hoy quiere destruir y que dice que como él llegó, cuando él llegó no había democracia, entonces ¿cómo él llegó al poder? Dice Lorenzo Córdoba, no se trata de especulaciones ni de falsas alarmas. Ahí están las iniciativas para demostrarlo. En efecto, pues López Obrador quiere que, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por el poder del narcotráfico. Ya sabemos que el narcotráfico vota y su peso tiene mayor peso que el de cualquiera de nosotros porque controlan los estados, los municipios, y si ellos dicen no entra el personal del INE, no entran. Y si los narcotraficantes amenazando de muerte dicen a los ciudadanos vas a votar por este candidato, por nuestro narcocandidato López Obrador o por nuestra narcocandidata Sheinbaum, lo hacen. Porque ellos tienen el poder de hacer eso. No se trata de especulaciones ni de falsas alarmas, ahí están las iniciativas para demostrarlo. Se busca que las elecciones sean organizadas y la justicia impartida por funcionarios y jueces electos con el apoyo del partido mayoritario. Es decir, los jueces nunca te van a conceder un juicio de amparo, nunca te van a dar la razón cuando el partido Morena te esté agrediendo, cuando el partido Morena esté violando tus derechos. Nunca va a ir contra el presidente porque su trabajo sería pues sometido a la votación del mismo partido, de si les da la candidatura, de si lo apoyan. Se busca, pues, a jueces que respondan a un partido. Se busca desaparecer a los órganos autónomos para que sus estructuras sean absorbidas enteramente por el gobierno. Es decir, lo que se pretende es desaparecer su autonomía para que sus tareas vuelvan al Ejecutivo, tal como ocurría hace 30 años, cuando todas sus funciones, organizar las elecciones, vigilar la competencia económica, administrar las concesiones de radio y televisión, entregar la información pública, generar la estadística nacional y hasta definir las políticas monetarias, las realizaba una presidencia centralizada y autoritaria, y también se busca imponer una idea de constitución en donde solo tiene cabida ciertas ideas y posturas. Con ello se busca desmantelar los logros democráticos y volver a una época en la que el pluralismo y la diversidad de ideas no tienen posibilidad de expresarse y de contar, de hacerse valer. Al pretender desaparecer las diputaciones y senadurías de representación proporcional o plurinominales, así como los senadores que se asignan a la primera minoría que son en conjunto de las principales conquistas democráticas, se busca que las minorías no existan, no estén representadas, que no tengan voz ni presencia en el Congreso, que solo unos cuenten y decidan, que la nación mexicana sea solo de una parte y no también de los demás. La tiranía de la oclocracia, que es el voto, o valga la redundancia, es el voto de las mayorías, pero de las mayorías de los peores. Porque mucha gente, vamos a hablar de algo, uno de los principales cánceres de la democracia es que un delincuente puede votar a favor de Andrés Manuel. Un delincuente que no ha sido detenido por la policía y procesado puede votar libremente por Andrés Manuel. Drogadictos, gente que no estudia ni trabaja, que simplemente por cumplir los 18 años, delincuentes, o gente sin oficio ni beneficio, pueden votar por Andrés Manuel. ¿Por qué vas a votar por Andrés Manuel? Pues porque me da dinero. Nada más por eso. Así es como hablan. Así es como piensan. Ese es uno de los principales cánceres de lo que se ha llamado democracia. ¿Quién les ha dado el derecho de opinar sobre política, economía? ¿Quién les dio el derecho si no conocen nada de esos aspectos? La democracia en muchos sentidos, o la oclocracia mejor dicho, es la opinión o la decisión de los ignorantes. Entonces, aquí estamos viendo que si fuera una representación directa, o sea, volviendo a lo que dice Lorenzo Córdoba, si fuera esto una representación únicamente con relación a la proporción de las opiniones mayoritarias, pues entonces estaremos muy mal. Se tiene que mantener la representación de las minorías, porque esas minorías pueden sostener opiniones mejores que una mayoría analfabeta, que una mayoría ignorante, que una mayoría maiceada, como dice López Obrador, sobornada,
¿Qué es lo que hace él con los programas sociales, con nuestro dinero público? Compra el voto de personas ancianas y de personas que no estudian ni trabajan, y también de otras personas que a lo mejor se sienten pues necesitadas por la situación de pobreza e inseguridad que ha ocasionado el presidente y que dificultan el desarrollo o el desenvolvimiento profesional y económico de muchas personas. Entonces, él amenaza con quitarles ese programa si no votan por su candidato. Y así es que entonces entendemos que la democracia, con estas correcciones de también darle representación a las minorías, pues ha hecho que se limite un poco la oclocracia. Porque antes yo he sostenido opiniones en que decía pues que la democracia era simplemente una tiranía de la escoria de la sociedad. Pero estamos viendo, ya metiéndonos más a fondo, que se han hecho correcciones para que haya una mayor representación también de las minorías, o sea que las minorías no se encuentren en desventaja sus opiniones. Bueno, sí están en desventaja, pero no totalmente en desventaja al punto de ser eliminadas del panorama del Congreso, de donde se realizan, donde se elaboran leyes. Entonces, es necesario que se mantenga ese contrapeso para que el presidente no pueda destruir la Constitución. Y para que siga existiendo la alternancia política, porque las elecciones, cada 6 años, es el único medio que nosotros tenemos para castigar al presidente malo, al presidente que no funcionó, al partido que lo promovió, es nuestra forma de castigarlo. Y si por castigarlo hacemos memoria, pues en el año 2012 el Partido Verde tenía como candidato presidencial a Enrique Peña Nieto y ahora tiene como candidata presidencial a Claudia Sheinbaum. No voten por Sheinbaum porque es promovida por el Partido Verde. Castiguen al Partido Verde que promovió como presidente a Enrique Peña Nieto. Castiguen que no queremos que siga alguien como Peña Nieto, que es Sheinbaum. Exactamente. Eso es a lo que me refiero. Dice también Lorenzo Córdoba: por eso no podemos quedarnos cruzados de brazos. Por eso estamos aquí y volveremos cada vez que sea necesario, para levantar la voz y para decir: si es para desmantelarla, la democracia no se toca. No se toca ni las condiciones para el voto libre, ni los organismos de control democrático, ni la Constitución que divide el poder y protege nuestros derechos. López Obrador quiere desaparecer el poder judicial y el poder legislativo y que sea solamente él, que solamente sea el presidencialismo. Como ese chiste, ¿no?, que decía el presidente: ¿qué horas son? Las que usted quiera, señor presidente, las que usted quiera. Por eso, asumamos que el futuro de nuestra democracia está en nuestras manos. Hoy aprovechamos para decirle a todas las candidatas y candidatos de todos los partidos y coaliciones que pedirán nuestro voto, o sea, que están pidiendo nuestro voto, que pedirán nuestro voto dentro de unas semanas. No olviden nunca que deben someterse a la Constitución y a la ley. Eso es dirigido para López Obrador, que se burló diciendo: no me digan que la ley es la ley. Cuando él anteriormente dijo que si había corrupción en su familia o en alguien cercano, que nadie estaba por encima de la ley. Para ya, a mitad de su sexenio, decir: no me vengan con que la ley es la ley. O sea, no hay ley en nuestro país. Eso es lo que quiso decir. La ley me vale, me la paso por el arco del triunfo, fue lo que dijo López Obrador. Y sin ley, pues entonces, nada tiene certeza. ¿Sí? Si no se respeta la ley, pues nada tiene certeza. No hay la certeza de que tu casa sea tu casa, no hay la certeza de que cuando salgas alguien te asalte, no hay la certeza de que tu marido o esposa sea tu marido o esposa, no hay la certeza de nada. Todo está puesto en duda porque pues no hay ley. No hay la certeza de que se cumplan los contratos, los acuerdos, los trabajos. No hay certeza de nada porque pues la ley no es la ley. No me vengan con que la ley es la ley. No me digan que la Constitución es la Constitución. Qué diferente cuando dijo que nadie iba a estar por encima de la ley. A lo mejor él en su cabeza decía, López Obrador: solo yo estoy por encima de la ley, solamente mi familia está por encima de la ley. Dice el discurso también de Córdoba: les decimos sin titubeos, la ley sí es la ley, y los gobernantes son los primeros que deben de sujetarse a ella y someterse a los límites que la Constitución les impone. El que sigan teniendo elecciones libres y auténticas depende de nosotros. Por eso los exhorto a que, si alguno
es convocado por el INE para ser funcionario de casilla, aceptemos sin reparos para garantizar el respeto al voto. Si tenemos oportunidad, debemos de registrarnos como observadores electorales y además debemos de salir a votar masivamente en las elecciones. La democracia y su subsistencia no depende de otros, depende de nosotros. Confiamos en el INE y en las instituciones democráticas. Han intentado cooptarlas, pero aún no lo han logrado. En el caso del INE, quienes garantizan un trabajo imparcial, independiente, autónomo y al servicio de la ciudadanía, no de algún actor político y menos aún del poder, es un servidor profesional de carrera, el servicio profesional electoral que está trabajando a lo largo y ancho del territorio para asegurarnos el voto libre y secreto. Ayudémosle, como ciudadanos, a instalar las casillas. Y si salimos sorteados, digamos sí al INE. La ciudadanía tiene que apropiarse de la elección en este año. Confiamos en las instituciones electorales, sí, pero no les hemos dado un cheque en blanco. Vamos a acompañarlas y defenderlas, pero le daremos seguimiento a cada una de sus decisiones para evitar que tengan sesgos y favoritismos y vamos a observarlas para que no se sometan al poder y para que actúen con plena autonomía e independencia. Vamos a presionar a los partidos para que aquellas propuestas que representan amenazas o retrocesos para nuestra democracia sean rechazados y no pretendan negociar a espaldas de la ciudadanía. Así pasó con el Plan A y así volverá a pasar cuantas veces sea necesario frente a cualquier intento de arrebatarnos o debilitar nuestra democracia. Vamos a defender el derecho de todos de poder opinar libremente aunque no estemos de acuerdo, porque creemos que la mexicana es una nación en que todas y todos cabemos. Para eso es esta manifestación, para defender los derechos y las libertades colectivas, incluso de aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Eso es precisamente la democracia, nuestra democracia a la que defendemos y seguiremos defendiendo. No olvidemos que cuando una democracia está en riesgo, quien no hace nada mientras otros amenazan, la atacan y buscan acabarla, ya sea porque tienen miedo, porque son indiferentes o porque menosprecian esos ataques, terminan siendo responsables de su destrucción. La democracia nació de las luchas de la ciudadanía, es una obra colectiva y su defensa también es colectiva. No es una responsabilidad de algunos, sino de todas y todos, porque por eso estamos aquí, para defender algo que es nuestro y que no vamos a permitir que se nos arrebate. Si las autoridades no descansan, tampoco lo haremos quienes luchamos y defendemos la libertad, la igualdad, los derechos y la democracia. Aquí estamos hoy aquí. Estaremos todas las veces que sean necesarias. Vivan las elecciones libres y auténticas, vivan las instituciones de la democracia, viva la Constitución, viva un México incluyente y con libertades, viva México. Ese fue el discurso completo de Lorenzo Córdoba, que pues el presidente López Obrador intentó censurar, ordenando que tocaran las campanas de la catedral que está secuestrada por el gobierno federal. Para que vean que el gobierno sí que se mete contra la iglesia y que no hay ninguna laicidad del Estado mexicano. Lo que proponía Juárez era someter la iglesia al Estado masón. Continuamos después con más de esta información sobre las elecciones 2024. Gracias por su atención. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.